El 16 de marzo del año 2020 se toma la decisión por parte de las autoridades de ese entonces de la suspensión de las clases. Era una medida preventiva. Se pensaba que iba a ser simplemente de un par de días. Sin embargo, se prolongó en el tiempo. Esto llegó hasta el 2021, donde se volvió a la presencialidad. Durante esa época tuve muchos miedos, frustraciones y también esperanza como maestro en una escuela rural. Mi escuela se llama Institución Educativa Departamental Gonzalo Jiménez de Quesada, sede rural Cuayá, la cual se encuentra en el municipio de Suezca, aproximadamente a 7 kilómetros de su cabecera municipal. Esta es una escuela multigrado, es decir, un solo docente está a cargo de todo el proceso educativo de aprendizaje y enseñanza de los diversos grados que hay ahí, en este caso de preescolar a quinto. Mi escuela está conformada por 17 estudiantes, en la actualidad, entre las edades de 5 años a 13 años. Además, hay 10 familias, la cual se dedica al cultivo y al cuidado de las fincas. En ese contexto, durante la época de la pandemia, específicamente en el año 2020 y 2021, tuve muchas preguntas. Preguntas como, ¿cómo hacer el proceso de enseñanza y aprendizaje si no hay conectividad? ¿Cómo hacer un seguimiento adecuado del proceso de enseñanza y aprendizaje de mis estudiantes desde la distancia? ¿Cómo evitar la deserción escolar? En un principio se efectuaron guías. Sin embargo, estas guías tenían el problema de que los estudiantes no comprendían los textos y los padres de familia tampoco los entendían muy bien. Además de que después de modificarlos desde su lenguaje, los estudiantes aún seguían con ese tipo de dificultad. Sin embargo, se fomentó o se fortaleció mucho la comunicación entre docente, padre de familia y estudiante. Es decir, el docente, en este caso mi persona, se comunicaba constantemente con los estudiantes desde el celular de los padres de familia. Ahora, después, en el año 2021, en el regreso de la presencialidad, se vieron dos elementos o dos fenómenos muy marcados. El primero fue los vacíos de aprendizaje que tenían los estudiantes, específicamente en la parte del pensamiento lógico-matemático y el de la escritura y la lectura. Y por otro, también había dificultades en la parte socioemocional, específicamente en la comunicación asertiva. Estos elementos son consecuencias de la pandemia. Por eso, el propósito de esta propuesta es el fomentar el desarrollo del pensamiento crítico y la comunicación asertiva en los estudiantes y el docente en la escuela rural Cuaya por medio de la huerta escolar. ¿Y por qué esos elementos? El primero, porque la comunicación asertiva es fundamental, entendido desde Cuevas como la posibilidad de que el estudiante pueda conversar, pueda tener un buen manejo de la comunicación verbal, además de expresar sus sentimientos de forma adecuada. Esto acompaña a un pensamiento crítico, entendido por varios autores, como son López e Ito, como la posibilidad de que el estudiante tenga una curiosidad, un pensamiento flexible y pueda argumentar. Como se evidencia, tanto la comunicación asertiva como el pensamiento crítico son elementos integradores. Y todo eso se da desde el contexto de la huerta escolar, porque la huerta escolar es un elemento fundamental de la escuela rural y multigrado. Es un elemento de unión entre la familia, la escuela y el estudiante. Mi nombre es Fernando Arturo Romero Espina y les quiero presentar mi propuesta. Esta propuesta, como hemos visto, arranca desde la comunicación asertiva y el pensamiento crítico, pero también hay que tener elementos muy, muy importantes como la flexibilidad curricular. Esta entendida no tan solo como la posibilidad de que se unan varios saberes, sino también desde el decreto 1421 de 2017, que habla sobre la educación inclusiva y sobre la necesidad de entender la escuela desde su diversidad. Además, las competencias ciudadanas, desde tres aspectos fundamentales, que son lo emocional, lo comunicativo y lo cognitivo, y las competencias socioemocionales como la posibilidad o habilidades que nos permiten convivir con el otro. Ahora, esas estrategias parten de una reflexión del PEI.
El PIR de la institución está enmarcado del modelo de aprendizaje significativo. Sin embargo, esto no se da en la práctica, ya que se centra sobre todo en, en los saberes y el estudiante tiene un rol muy pasivo. Además, no existe una evaluación formativa. Por lo tanto, la propuesta que se quiere dar es desde la rutina de pensamiento descrita por el Proyecto Cero de Harvard como la posibilidad de visibilizar el pensamiento de los estudiantes y la estrategia de formación basada en pensamientos descrita por el texto AIEP, que busca que el estudiante pueda razonar, pueda argumentar y pueda proponer. Ahora, todo tiene sentido si tenemos claro que esa propuesta está basada desde una evaluación formativa, es decir, la posibilidad de una retroalimentación y un reajuste de las actividades, por lo cual se propone el portafolios. El portafolios es un instrumento que recoge las evidencias de los aprendizajes para mirar cómo va el proceso, cómo va el proceso del estudiante, que ha entendido, qué actividades se deben modificar, pero también las prácticas del docente, cómo desde el portafolios, desde cómo el estudiante puede aprender, cuáles son las dificultades que tiene, el profesor modifica sus propias prácticas. Ahora, las estrategias que se están proponiendo tienen eh, como como una línea que los atraviesa las rutinas de pensamiento, pero sobre todo la integración de saberes, las competencias socioemocionales. Por lo tanto, va a haber momentos como cuáles. Momento uno, momento 2. Momento uno es reconocer las ideas previas, desde las rutinas de pensamiento, ver, pensar y preguntar. Esto va a permitir reconocer qué ha aprendido, qué es lo que sabe el estudiante y poder compartir ese saber con sus pares. Es decir, el estudiante va a hacer una observación, va a experimentar, va a describir, va a generar preguntas desde la huerta escolar, las va a compartir con el compañero. Va a tener presente la construcción de un portafolios, además de una rúbrica de evaluación específicamente desde la competencia de la comunicación asertiva. Esto no se da solo, se da a partir de creación de grupos, a partir de construcción de textos con su par, con su compañero. En un segundo momento, parte de la rutina de pensamiento antes pensaba, ahora pienso. Eso va a permitir saber cuál es su evolución, cuál es su proceso de aprendizaje. Además, va a ayudar en la comunicación asertiva porque va a permitir que el estudiante pueda manifestar lo que piensa. Va a tener una relación intrapersonal sobre lo que ha podido comprender para poder confrontarlo con su par. Todo esto desde la evaluación formativa. Como acabo de decir anteriormente, la rúbrica de evaluación es muy importante, en este caso la de comunicación asertiva, que busca que el estudiante tenga conciencia sobre cómo es su comunicación, cómo está argumentando, cómo está escuchando a su compañero. Pero también esta propuesta vincula a la familia, en este caso desde dos actividades. ¿Para qué? Para fomentar la comunicación asertiva en las familias a través de compartir sus saberes sobre la huerta escolar. Las dos actividades son las siguientes. La primera, que la familia, desde su experiencia, pueda explicarle a los estudiantes en la escuela cómo se construye una huerta escolar, qué cuidados se deben tener. Y la segunda actividad es convocar a las personas de la tercera edad de la vereda para que ellos puedan compartir sus saberes, sus experiencias y, por ejemplo, en un recorrido, mirar las plantas que hay en ese recorrido y qué beneficios tienen esas plantas, cómo se deben cuidar. Todo eso permite que el estudiante pueda comprender que la comunicación se da no tan solo con sus pares, sino con sus mayores. Finalmente, quiero señalar que esa propuesta ya arrancó y que utilizamos la rutina de pensamiento ver, pensar y preguntar como un instrumento para seguir con las acciones y las actividades que se van a venir realizando. Se debe mejorar sobre todo en la comunicación, pero es un proceso y por lo tanto se debe seguir trabajando. Como en conclusiones parciales, es muy importante la comunicación asertiva entre familia, escuela y estudiantes. Esa se da desde el ejemplo, que el pensamiento crítico se da a través de aprendizajes significativos y es muy importante tener presente la educación inclusiva. Esas son las referencias que se trabajaron
Muchísimas gracias por su atención.